Imagina que todo lo que crees saber sobre la vida, el éxito y la felicidad ha sido una ilusión, que has estado luchando por cosas que no importan, preocupándote por lo que no puedes cambiar, sufriendo por cadenas que en realidad nunca han estado atadas a ti. Ahora imagina que un grupo de hombres, hace más de 2000 años, ya descubrió la verdad que podría liberarte, pero el mundo se ha empeñado en ignorarla. Hoy, esa verdad vuelve a ti. Y cuando la escuches, ya no podrás olvidarla. Comenta ahora: lo que me afecta no es lo que sucede, sino cómo lo interpreto. Porque al final, la única batalla que realmente peleamos es la que ocurre dentro de nuestra mente. Nos han enseñado a buscar el control afuera, pero los estoicos sabían que la única victoria real es la que logramos sobre nosotros mismos. Marco Aurelio no era poderoso porque gobernaba Roma, sino porque gobernaba su alma. Epicteto no era libre porque escapó de la esclavitud, sino porque entendió que nunca lo había sido en primer lugar. Séneca no encontró la paz en el lujo, sino en aceptar que la vida en cualquier momento puede arrebatarnos todo, y sin embargo, ellos eran los hombres más fuertes de su tiempo. No porque no sintieran miedo, sino porque aprendieron a domarlo. Hoy no vamos a hablar de filosofía muerta, ni de ideas antiguas. Vamos a hablar de armas, herramientas, secretos que, si los comprendes una vez, cambiarán la forma en la que vives para siempre. No importa quién eres, cuántos años tienes o qué has vivido, si aplicas estas ideas te volverás inquebrantable, y al final de este video lo sabrás con certeza. Así que si estás listo para entender lo que pocos se atreven a mirar de frente, suscríbete ahora, porque este es solo el comienzo de una transformación irreversible. La primera lección de hoy es que la verdadera fortaleza no se mide por lo que posees, sino por lo que puedes perder sin quebrarte. La mayoría de las personas construye su identidad sobre cosas frágiles: dinero, estatus, reconocimiento, incluso relaciones. Pero los estoicos entendieron algo que pocos han comprendido hasta hoy. Si basas tu valor en lo externo, eres un esclavo, aunque creas que eres libre. Roma ardía. La ciudad más poderosa del mundo, el centro del imperio, se consumía entre llamas, caos y gritos de desesperación. La historia diría que Nerón tocaba la lira mientras observaba el fuego, pero hay otra historia que pocos conocen. En medio del desastre, un hombre no se dejó vencer por el miedo ni por la pérdida. No corrió, no maldijo al destino, no buscó culpables. Se sentó en calma y dijo para sí mismo: no es la pérdida lo que duele, sino el apego a lo que nunca fue mío. Ese hombre no era un emperador ni un general, era un esclavo, y su nombre era Epicteto. Su dueño podía darle órdenes, podía castigarlo, incluso podía quitarle la vida, pero jamás pudo arrebatarle su serenidad, porque Epicteto había construido su imperio dentro de sí mismo. La libertad, pensaba él, no es el derecho de moverse sin cadenas, sino la capacidad de no depender de nada externo para estar en paz. Entendió que la mayoría de las personas que se dicen libres viven con más grilletes que los esclavos, encadenados al miedo de perder lo que tienen, al deseo de tener lo que no tienen, a la angustia de no controlar lo que no depende de ellos. ¿Cuántas veces te has sentido ansioso por la posibilidad de fracasar? ¿Cuántas veces el qué dirán ha pesado más que tu propia voz? ¿Cuántas veces el miedo a la pérdida ha arruinado tu capacidad de disfrutar lo que ya tienes? Epicteto, con su cuerpo marcado por la esclavitud, tenía algo que la mayoría de los hombres jamás conocerá: una mente indomable. Su dueño podía castigarlo, pero no podía doblegarlo. Podía ordenarle trabajos pesados, pero no podía forzarlo a resentirse, porque Epicteto entendió que todo lo externo es prestado. La vida puede dártelo o quitártelo en cualquier momento. Si construyes tu paz sobre lo externo, vives en un castillo de arena. Pero si construyes tu fortaleza dentro de ti, nadie podrá derribarla. Mira tu vida. Pregúntate qué pasaría si hoy perdieras todo lo que tienes. ¿Seguirías siendo tú mismo o te derrumbarías? La respuesta a esa pregunta te dirá si eres dueño de tu vida, o si, sin darte cuenta, has estado siendo un esclavo. La segunda lección de hoy es que la mayor prisión en la que vivimos no tiene barrotes ni muros,
pero mantiene atrapada a la mayoría de las personas sin que siquiera se den cuenta. No es el gobierno, ni la economía, ni la falta de oportunidades. Es algo mucho más sutil, mucho más peligroso. Es la necesidad de control. Imagina que caminas por la calle y alguien te insulta. No lo conoces, no sabe nada de ti, pero sus palabras entran en tu mente como flechas. De repente, tu humor cambia. Te sientes molesto, tal vez humillado. ¿Por qué? Porque sin darte cuenta, acabas de entregarle el control de tu estado emocional a un desconocido. Séneca, un hombre que vivió rodeado de intrigas, traiciones y la constante amenaza de la muerte, lo entendió bien cuando dijo: ser esclavo de uno mismo es el peor de los cautiverios. Y sin embargo, la mayoría de las personas es prisionera de sus impulsos. Viven reaccionando, permitiendo que el mundo exterior dicte cómo deben sentirse, qué deben pensar, cómo deben actuar. Se preocupan por lo que los demás opinan de ellos, sufren por cosas que aún no han pasado, se enojan por situaciones que están fuera de su control. Pero la verdad es esta: si algo externo puede gobernarte, nunca has sido realmente libre. Los estoicos entendieron que hay dos tipos de personas en el mundo: los que reaccionan y los que eligen. Los primeros son como barcos sin timón, arrastrados por cualquier tormenta, dominados por el miedo, la ira, la ansiedad. Los segundos son como faros en la tempestad, firmes, inamovibles, porque han comprendido algo que la mayoría ignora. No importa lo que pase afuera, solo importa cómo lo interpretas. Marco Aurelio, un emperador que enfrentó guerras, plagas y conspiraciones, escribió en sus meditaciones una verdad que pocos tienen el coraje de aceptar. Si te perturba algo externo, no es eso lo que te afecta, sino el juicio que haces sobre ello. Y tienes el poder de revocar ese juicio ahora mismo. Tienes que entender esto. Nadie te hace enojar, tú decides enojarte. Nadie te hace sentir inferior, tú decides creerlo. Nadie puede herirte con palabras, a menos que tú les des ese poder. El problema no es el mundo, es la historia que te cuentas sobre él. Imagina por un momento qué pasaría si pudieras romper estas cadenas invisibles, si nada pudiera sacarte de tu centro, si pudieras caminar por la vida con la seguridad de que ninguna persona, ninguna circunstancia, ninguna palabra tiene el poder de controlarte. Eso es lo que los estoicos llamaban ataraxia, una mente imperturbable, inquebrantable. No significa que no sientas, significa que no eres esclavo de lo que sientes. La pregunta es: ¿quieres seguir reaccionando como una marioneta del mundo o estás listo para tomar las riendas de tu propia vida? La tercera lección de hoy es que en la vida perderás. Perderás tiempo, perderás oportunidades, perderás personas, perderás cosas que creías seguras. Y la pregunta no es si ocurrirá, sino cómo enfrentarás esas pérdidas cuando lleguen. La mayoría de la gente teme perder. Teme el fracaso, la soledad, la muerte. Y ese miedo los paraliza, los hace aferrarse con desesperación a lo que tienen, como si el simple acto de querer conservarlo fuera suficiente para evitar que el destino se lo arrebate. Pero los estoicos comprendieron algo que el resto del mundo sigue sin entender: aferrarse es la raíz del sufrimiento. Séneca, un hombre que lo tuvo todo y que al final murió solo y obligado a quitarse la vida, escribió en una de sus cartas algo que pocos han leído. Aquel que se aferra a lo que posee sufre dos veces, primero por el miedo de perderlo, después por el dolor cuando lo pierde. Observa la naturaleza. Los árboles sueltan sus hojas en otoño sin resistencia. El río fluye sin intentar retener el agua. Todo en el universo acepta el cambio, excepto el ser humano, que lucha contra él, que intenta detener lo inevitable. Pero luchar contra la pérdida no la evita, solo la hace más dolorosa. Epicteto decía que debemos entrenarnos para ver todo en nuestra vida como si fuera prestado. ¿Tienes riqueza? No es tuya. El destino te la ha confiado temporalmente. ¿Tienes amor? Disfrútalo, pero entiende que no puedes poseer a nadie. ¿Tienes salud? Aprovecha cada día, porque el cuerpo no es eterno. Y cuando algo se vaya, como todo debe irse tarde o temprano, no sufras por ello. Solo di:
Ha cumplido su tiempo y ahora lo dejo ir. El problema es que hemos sido educados para pensar que perder es fracasar. Pero los estoicos sabían que la verdadera derrota no está en lo que pierdes, sino en cómo reaccionas a ello. Si pierdes algo y eso destruye tu paz, significa que tu paz nunca dependió de ti, sino de aquello que se fue. Y mientras sigas poniendo tu felicidad en cosas externas, siempre vivirás con miedo. Los estoicos practicaban un ejercicio mental llamado memento mori, recordar la muerte. No para vivir angustiados, sino para estar preparados, para que, cuando la pérdida llegue, no los tome por sorpresa, para que, cuando el destino les arrebate algo, ellos ya lo hayan soltado en su mente mucho antes. Piensa en esto. Si supieras que hoy es la última vez que ves a una persona que amas, ¿cómo la tratarías? Si supieras que este es el último día que tienes salud, ¿cómo lo vivirías? Nada es eterno. Todo lo que tienes ahora, en algún momento, lo perderás. La cuestión es, ¿lo disfrutarás mientras lo tienes o vivirás con miedo de perderlo? La vida no es un juego donde gana el que más acumula. Es un arte, y solo aquellos que aprenden a perder sin perderse a sí mismos logran vivir en paz. La cuarta lección de hoy es que el silencio no es vacío, es fuerza. Vivimos en una época donde todos sienten la necesidad de opinar, reaccionar, defenderse, donde el ruido de las palabras ahoga la claridad del pensamiento. Pero los estoicos entendieron algo que el mundo moderno parece haber olvidado. Quien domina su lengua, domina su destino. Imagina a un hombre enfrentando una acusación injusta. Lo rodean gritos, insultos, provocaciones. Todos esperan que se defienda, que grite, que ataque, pero él solo observa en silencio. No porque no tenga una respuesta, sino porque entiende que no necesita darla. No porque no sienta la injusticia, sino porque sabe que reaccionar impulsivamente es ceder el control. Ese hombre era Catón, el último verdadero estoico de la República Romana. Los estoicos sabían que el que habla sin control es un esclavo de sus emociones. Epicteto, que fue esclavo en cuerpo pero nunca en mente, decía: dos cosas distinguen a un sabio, su capacidad de escuchar y su dominio del silencio. Porque el silencio no es pasividad, es estrategia, es poder, es la decisión consciente de no gastar energía en lo que no lo merece. Piensa en cuántas veces has respondido a un insulto y luego te has arrepentido. ¿Cuántas veces te has visto arrastrado a una discusión sin sentido solo porque no pudiste callar? ¿Cuántas veces el impulso de hablar te ha hecho débil, cuando el silencio te habría hecho fuerte? Marco Aurelio, emperador y filósofo, tenía más poder que cualquiera en su tiempo. Podía condenar a la muerte con una sola orden. Podía destruir a sus enemigos con solo mover un dedo. Y sin embargo, escribió en sus meditaciones: nunca hables si lo que vas a decir no es más valioso que el silencio, porque entendió que la verdadera autoridad no está en la voz, sino en la mente que la controla. El silencio es el arma de los sabios y el castigo de los necios. Cuando alguien te provoca, cuando alguien busca una reacción, cuando alguien intenta controlarte con sus palabras, tienes dos opciones: ceder y jugar su juego, o dominarte a ti mismo y no responder. El que grita ha perdido. El que reacciona sin pensar es un prisionero de su propio temperamento. Pero el que calla y observa, ese es el verdadero dueño de sí mismo. No porque no tenga palabras, sino porque ha aprendido a usarlas solo cuando son necesarias. La próxima vez que la ira te invada, que la provocación te toque, que el ego te empuje a hablar cuando no es el momento, detente, respira, recuerda esta lección y elige el silencio, porque ahí es donde reside el verdadero poder. La quinta lección de hoy es que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en necesitar menos. En un mundo obsesionado con tener más dinero, más éxito, más reconocimiento, los estoicos descubrieron un secreto que pocos entienden. La mayor fortuna es la autosuficiencia. Imagina a un hombre que lo tenía todo: poder, riqueza, influencia. Pero en lugar de disfrutarlo vivía con miedo. Miedo a perder su posición, miedo a la traición,
miedo a que alguien más joven y ambicioso lo desplazara. Su vida era un castillo de oro construido sobre arenas movedizas. Ahora imagina a otro hombre que no tenía nada. Caminaba descalzo, dormía donde la noche lo tomara, comía lo que encontraba, pero no tenía miedo, porque no podía perder nada, ya que nunca había necesitado nada. El segundo hombre se llamaba Diógenes. Vivía en un barril, despreciaba las riquezas y cuando Alejandro Magno, el conquistador más poderoso de su tiempo, se acercó a él y le dijo: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Diógenes simplemente respondió: «Apártate, me tapas el sol». Esa es la diferencia entre quien es libre y quien está encadenado a sus deseos. Alejandro tenía todo el poder del mundo y aún quería más. Diógenes no tenía nada y aún así no le faltaba nada. Séneca, que fue consejero de emperadores y poseedor de una de las mayores fortunas de Roma, lo entendió bien cuando escribió: «Pobre no es el que tiene poco, sino el que necesita infinitamente más». La pobreza más peligrosa no es la de dinero, sino la del alma insaciable. Si tu felicidad depende de ganar más dinero, entonces nunca serás libre. Si crees que necesitas una relación para sentirte completo, entonces siempre serás un mendigo emocional. Si tu paz depende de la aprobación de otros, entonces te pasarás la vida como un esclavo de opiniones ajenas. Los estoicos practicaban la praemeditatio malorum, la visualización de la pérdida. Dormían en el suelo aunque tuvieran camas lujosas, ayunaban aunque tuvieran comida de sobra, se privaban voluntariamente de comodidades para recordar que nada de eso era necesario. Porque cuando sabes que puedes vivir con menos, el miedo desaparece. Cuando nada te domina, nada puede controlarte. La sociedad te ha enseñado que el éxito es acumular, pero la realidad es que el verdadero poder es poder soltar. El hombre que lo necesita todo es débil, porque siempre depende de algo externo, pero el que nada necesita, ese lo tiene todo. La pregunta es: ¿estás dispuesto a renunciar a la ilusión de necesitar más para descubrir lo que realmente importa? La sexta lección de hoy es que tu mente es tu último territorio, y si no la proteges, otros la conquistarán. En la guerra, una ciudad con murallas débiles cae sin resistencia. Así también ocurre con la mente de quien no la defiende de influencias externas. Quien no controla lo que entra en su pensamiento, pronto dejará de controlar su vida. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo entendió en medio de las campañas militares y las traiciones políticas. En una de sus meditaciones escribió: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». Pero, ¿qué sucede cuando dejamos que cualquier idea, cualquier emoción pasajera, cualquier voz externa se apodere de nuestra mente sin resistencia? Perdemos el dominio de nosotros mismos. Piensa en cuántas veces has sentido ira porque alguien te provocó. ¿Cuántas veces te has preocupado por problemas que aún no existen? ¿Cuántas veces has sentido envidia, miedo o frustración porque permitiste que el ruido del mundo invadiera tu mente? Eso no es azar. Es el resultado de haber dejado las puertas abiertas a invasores que nunca debieron entrar. Los estoicos veían la mente como una fortaleza, y como toda fortaleza, necesita ser protegida. Epicteto advertía: «No son las cosas las que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellas». Y sin embargo, la mayoría de las personas no vigilan lo que dejan entrar en sus pensamientos. Se exponen a la negatividad, se rodean de personas que los envenenan, consumen información que solo genera ansiedad. Sin darse cuenta, permiten que sus muros se debiliten, hasta que cualquier pequeña ofensa, cualquier obstáculo, cualquier noticia los derrumba. ¿Cómo proteges tu ciudad mental? Primero, siendo consciente de lo que consumes, las palabras que escuchas, las noticias que lees, las personas con las que pasas tiempo, todo eso moldea tu pensamiento. Si dejas que el miedo, la ira y la queja sean tus visitantes frecuentes, pronto se convertirán en tus gobernantes. Segundo, practicando el autocontrol. No todas las emociones merecen ser seguidas, no todas las ideas merecen ser creídas. Tienes que ser el guardián de tu mente.
el centinela que decide qué pensamientos entran y cuáles son rechazados. El estoico no es un hombre frío ni insensible, es un hombre que entiende que su paz es sagrada y no la entrega a cualquiera. Mientras otros reaccionan sin pensar, él elige. Mientras otros se preocupan por lo que no pueden controlar, él se enfoca en lo que sí está en sus manos. Mientras otros permiten que el caos externo dicte su estado interno, él mantiene su mente como un templo inviolable. La próxima vez que sientas que el mundo te arrastra, detente. Pregúntate, ¿esta emoción merece gobernarme? ¿Este pensamiento es un aliado o un invasor? Y recuerda, una ciudad bien defendida nunca es conquistada. Protege tu mente, o alguien más lo hará por ti. La séptima lección de hoy es que la paciencia no es solo esperar, sino saber esperar. En un mundo que premia la inmediatez y la gratificación instantánea, hemos perdido la habilidad de esperar con sabiduría. Queremos resultados rápidos, respuestas inmediatas, soluciones al instante. Pero la verdadera fuerza, la verdadera maestría, radica en saber que todo tiene su tiempo y que la paciencia no es pasividad, sino una forma activa de entendimiento. Los estoicos comprendían que la vida no sigue el ritmo que nosotros quisiéramos. Lo que sucede fuera de nosotros está fuera de nuestro control. Pero lo que hacemos con ello, cómo respondemos, es lo único que podemos dominar. Marco Aurelio, que tuvo que lidiar con guerras, traiciones y pérdidas, entendió la importancia de esperar el momento adecuado para actuar. En sus meditaciones, escribió: «El tiempo es un río que siempre avanza. Lo que esperas ya está en marcha, pero nada llega antes de su tiempo». Este pensamiento es crucial. Cuando estamos atrapados en la ansiedad por el futuro o frustrados por la lentitud del progreso, olvidamos que cada proceso tiene su propio ciclo. La semilla no crece más rápido por ser regada con más frecuencia, ni el árbol da fruto solo porque le apresuremos. En la naturaleza, el tiempo tiene un ritmo que no podemos acelerar sin dañarlo. Y lo mismo ocurre con nuestra vida. El gran Séneca, quien pasó años en el exilio, lejos de su hogar y de los lujos que había disfrutado, reflexionó sobre la paciencia con una visión profunda. La vida no se mide por lo que ocurre, sino por cómo lo soportamos. No se trata de esperar sin más, se trata de esperar con dignidad, con serenidad, sabiendo que todo lo que sucede tiene un propósito. Si aprendes a esperar sin desesperarte, habrás ganado una de las cualidades más poderosas que puedes tener: la resiliencia. Cuando las dificultades lleguen, y lo harán, recuerda que tu mayor desafío no es lo que te ocurre, sino cómo decides reaccionar ante ello. La paciencia estoica no es una espera pasiva, sino una forma activa de resistir sin perder la paz interior. Es el coraje de mantenerte firme en tus principios, aunque todo a tu alrededor se derrumbe. Piensa por un momento en el proceso de forjar un acero. La fragua lo golpea, lo moldea, lo somete a calor extremo. Pero, aunque parece que el acero está siendo destruido, está siendo transformado. Lo mismo ocurre con nuestras pruebas. La vida nos pone bajo presión, nos golpea con dificultades, pero cada dificultad, si la soportamos con calma y sin desesperación, nos fortalece. La próxima vez que sientas que las cosas no avanzan tan rápido como quisieras, recuerda que el tiempo tiene su propio ritmo y que todo llega en el momento justo. Practica la paciencia y descubrirás que no solo aprenderás a esperar, sino que aprenderás a vivir en paz mientras lo haces. La paciencia no es la ausencia de acción, sino la sabiduría para saber cuándo actuar. La octava lección de hoy es que la verdadera libertad no se encuentra en tenerlo todo, sino en poder vivir con lo que tienes. Vivimos en una sociedad que asocia la libertad con el poder adquisitivo, con la abundancia, con la capacidad de obtener lo que deseamos en cualquier momento. Sin embargo, los grandes sabios de la historia, especialmente los estoicos, entendieron que la libertad real viene del desapego, de la capacidad de no estar atado a nada externo para encontrar paz. Imagina que posees una preciosa joya. La llevas siempre contigo, la cuidas, la miras a menudo, pero un día, mientras caminabas, la joya cae al suelo y se pierde. ¿Qué sucede? Muchos, sin dudarlo,
Se angustiarían, sentirían rabia, lamentarían la pérdida. Pero ¿y si te dijera que ese dolor no es causado por la pérdida de la joya, sino por el apego que tenías a ella? Séneca ya lo había dicho. No es la pérdida lo que nos hiere, sino el amor a lo perdido. Cuando dependemos de algo externo para ser felices, estamos siempre al borde del sufrimiento. El desapego no es indiferencia, es la capacidad de valorar lo que tienes sin depender de ello para sentirte completo. El estoicismo enseña que nuestra paz interior no debe depender de la posesión de bienes materiales, de la admiración de los demás o de la aprobación de las circunstancias. Epicteto, uno de los más grandes maestros del estoicismo, entendía que la libertad solo llega cuando aprendemos a soltar. En su obra Discursos decía: no busques que las cosas sucedan como quieres, sino desear que ocurran como ocurren, y serás feliz. El desapego no significa no disfrutar de lo que la vida te da, sino no ser esclavo de ello. Puedes tener riquezas, pero si un día todo desapareciera, no perderías tu paz. Puedes tener amigos, pero si alguno se va, no sientes que tu mundo se derrumba. Puedes tener éxito, pero no vivirás atado a la necesidad de seguir ganando más para sentirte valioso. El miedo a perder lo que tenemos está directamente relacionado con el apego que hemos desarrollado. Cuando vivimos sin reconocer que todo es temporal, caemos en el error de creer que lo que tenemos es permanente y esencial para nuestra felicidad. Pero la realidad es que todo es transitorio. Los bienes materiales, las personas, las posiciones sociales. Nada permanece, y por eso aprender a desprenderse es liberador. La verdadera libertad llega cuando entendemos que no necesitamos nada fuera de nosotros para ser completos. Considera el ejemplo del estoico más radical de todos, Diógenes de Sinope. Vivía en una tinaja, despreciaba las riquezas y todo lujo. Cuando se le ofreció una gran suma de dinero por su filosofía, Diógenes simplemente respondió: ¿qué haría yo con dinero? Ya soy rico. Esta riqueza no era de bienes, sino de independencia. Diógenes sabía que, al no depender de nada ni de nadie, su libertad era total. La pregunta es, ¿hasta qué punto tu vida está marcada por el apego? ¿Qué cosas sientes que debes tener para ser feliz? ¿Qué personas, qué objetos, qué resultados externos te definen? Si logras desprenderte de esa necesidad, descubrirás una paz profunda, una libertad que no depende de lo que el mundo te da. La verdadera riqueza está en la capacidad de vivir con poco y aún sentirte lleno. El desapego es el camino hacia la verdadera libertad, porque al final, quien nada necesita tiene todo lo que necesita, y es en este desapego donde reside la paz. La novena lección de hoy es que lo que realmente define tu vida no son las opiniones de los demás, ni tus logros visibles, sino la calidad de tu carácter. Vivimos en una sociedad obsesionada con las apariencias, con lo que se ve en las redes sociales, con la aprobación externa. Pero los estoicos nos enseñaron que la verdadera grandeza no se mide por la fama, el dinero o el poder, sino por la fuerza interna que mostramos frente a las adversidades. Marco Aurelio, en medio de su reinado como emperador de Roma, comprendió esto profundamente. A pesar de ser uno de los hombres más poderosos del mundo, escribió en sus meditaciones: lo que realmente te pertenece es tu alma, tu carácter, tu virtud. No dejes que el mundo exterior te arrastre a la desesperación. Marco sabía que las riquezas materiales y el poder político eran efímeros y que la verdadera riqueza se encontraba en el dominio interno. El carácter es lo que eres cuando nadie te ve. Es tu reacción ante el sufrimiento, ante la derrota, ante el éxito y la adulación. No es lo que dices, sino lo que haces cuando las circunstancias no son favorables. Séneca, en sus cartas a Lucilio, decía: las virtudes no se practican en la calma, sino en el caos. Cuando las cosas van mal, es cuando tu carácter se muestra con mayor claridad. ¿Cuántas veces has visto a alguien alcanzar un gran éxito solo para ver su verdadera naturaleza salir a la luz? A menudo, la verdadera calidad de una persona
se revela cuando el poder o la riqueza comienzan a desaparecer. Es en la adversidad donde se forja el carácter, en la crisis donde se demuestra la fortaleza interna. Es fácil ser virtuoso cuando todo va bien, pero lo difícil es mantener tu dignidad y principios cuando el mundo se desmorona a tu alrededor. Los estoicos creían que la verdadera grandeza se encontraba en lo que cultivamos en nuestro interior. La virtud no era algo que se alcanzaba por cumplir con expectativas externas, sino por vivir con coherencia, siendo fieles a nuestra moral, a nuestros valores, independientemente de las circunstancias. Séneca nos recuerda: la verdadera libertad no es la ausencia de cadenas, sino el dominio de nuestra voluntad. No importa cuántos seguidores tengas, cuántos premios hayas ganado, ni cuántos lujos poseas. Si tu carácter no es sólido, todo lo demás es superficial. El verdadero poder de la vida radica en saber quién eres, en ser firme en lo que crees y en ser capaz de actuar con rectitud, incluso cuando nadie está mirando. Es posible que te vean como un hombre o una mujer exitoso, pero el verdadero éxito se mide en la paz que sientes en tu interior, en el respeto que te tienes a ti mismo. La opinión de los demás no debería definir tu vida, porque, como los estoicos decían, el juicio de los demás es tan volátil y pasajero como el viento. Solo tú sabes lo que hay en tu corazón. Solo tú eres el árbitro de tu integridad. La próxima vez que enfrentes una situación en la que sientas que tus principios están en juego, piensa en esto: ¿quién quiero ser hoy? ¿Qué tipo de persona quiero demostrar que soy? Lo que los demás piensen de ti puede ser transitorio, pero lo que pienses de ti mismo es lo que te acompañará toda la vida. La verdadera medida de tu grandeza no está en lo que logras, sino en lo que eres cuando todo lo demás desaparece. Hemos recorrido juntos las lecciones más poderosas del estoicismo, un legado de sabiduría que ha trascendido siglos y sigue siendo relevante hoy más que nunca. Desde el silencio que te otorga poder hasta la libertad que viene del desapego, hemos explorado principios que nos recuerdan que la verdadera grandeza no se encuentra en el exterior, sino en el dominio sobre nosotros mismos. La clave para transformar tu vida no está en lo que el mundo pueda ofrecerte, sino en cómo eliges reaccionar frente a lo que te ocurre. Lo que define tu vida al final del día no son las riquezas materiales, ni el reconocimiento público, ni las posesiones que acumulamos. Lo que realmente importa es la fortaleza de tu carácter, la sabiduría para esperar el momento adecuado, la paciencia para no ser arrastrado por el frenesí de la vida moderna. Es el dominio que tienes sobre tus pensamientos, tus emociones y tus deseos. Como bien decía Epicteto, no es lo que te sucede lo que te afecta, sino lo que tú haces con lo que te sucede. A lo largo de este viaje, te hemos invitado a poner en práctica estas lecciones en tu vida diaria, a adoptar una perspectiva estoica y ver el mundo no como un lugar que debe ser controlado, sino como un campo de pruebas donde tu verdadera fortaleza se forja. Si decides internalizar estos principios y vivir con mayor sabiduría y serenidad, te aseguro que tu vida será diferente. No por las circunstancias externas, sino porque tú mismo te habrás transformado. Recuerda siempre, la vida no se mide por lo que poseemos, sino por lo que somos capaces de superar, por la calidad de nuestro carácter, por nuestra capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta. Como los grandes estoicos enseñaron, lo que importa no es la lucha externa, sino la paz interna. La verdadera libertad llega cuando dejas de depender del mundo para ser feliz. La verdadera paz llega cuando controlas lo que tienes dentro. Si adoptas esta filosofía, serás imparable, porque habrás alcanzado la única verdadera riqueza que importa, el dominio de ti mismo. Así que ahora te invito a reflexionar. ¿Estás listo para caminar por el camino de la sabiduría estoica? ¿Estás preparado para vivir una vida extraordinaria, más allá de lo que el mundo te dice que debes ser? La respuesta está en tus manos, porque, como los estoicos entendieron, la vida solo se mejora cuando tomas el control de ti mismo, y ahí radica el poder para transformar todo lo demás.